Mi nombre es Lina María Calderón. Somos un grupo de estudiantes de la Corporación Iberoamericana del séptimo semestre de Psicología. Hoy vamos a hablar sobre el marco legal relacionado con la psicología educativa y la perspectiva aplicada a la educación. Cuando hablamos de premisas conceptuales, nos referimos a los elementos en los que nos basamos. Como podemos ver, se realizó a través de libros de textos y gráficos que nos permiten resumir información utilizando elementos clave, ya que es una herramienta de datos que se utiliza para sintetizar información. Encontramos el artículo 67 en la Constitución Política, donde nos indica que la educación es un derecho. En este orden ideológico, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos el acceso a la educación gratuita, ya sea preescolar, primaria, secundaria o profesional, en todas las instituciones públicas. En el contexto de la psicología educativa, de acuerdo con el marco legal, explicaré las partes más importantes enfatizadas por la Constitución Política en términos del proceso de la psicología educativa. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la ley colombiana, el papel de los psicólogos educativos es el siguiente. Encontramos la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. La Ley General de Educación establece o señala la regla general a quienes obedece la ley en el artículo 1. El artículo 1 nos dice que la educación es un proceso permanente de formación personal, cultural y social, basado en una concepción integral de la personalidad humana, la dignidad, los derechos y los deberes. En el artículo 2 encontramos los servicios educativos, que incluye las normas legales, el currículo, la educación graduada, la educación no formal, las instituciones educativas y las instituciones sociales. En el artículo 3, prestación de servicio educativo, son prestados por instituciones educativas estatales. De igual forma, los particulares pueden crear instituciones educativas en las condiciones que establezcan las normas y reglamentos pertinentes del Gobierno Nacional para la creación y administración de instituciones educativas. En el artículo 4 observamos la calidad y cobertura de los servicios que corresponden al Estado, como la sociedad y las familias, que le corresponde velar por la calidad de la educación y promover la popularización de los servicios, al igual que la educación pública. Requiere velar por su cobertura, pues ya que son responsabilidades de las entidades estatales como regionales. En el artículo 5 miramos 3 puntos muy importantes. Uno de ellos nos indica que ya no existen límites para el pleno desarrollo de la personalidad. El segundo habla acerca de la formación sobre el respeto a la vida y demás derechos humanos como la paz, los principios democráticos y la convivencia. Y por último, la formación que promueve la participación. En el artículo 6 tenemos la comunidad educativa. Está formada por alumnos, profesores, padres o tutores de alumnos como egresados, líderes, docentes y administradores escolares. Todos, de acuerdo a sus capacidades, participarán en el desarrollo, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional. Participarán en la operación normal desde sus respectivas instituciones educativas. En el artículo 7 nos encontramos con 4 componentes que están definidos por A, B, C y D. En el A tenemos que al matricular a sus hijos en instituciones educativas recibirán educación de acuerdo con las metas y objetivos fijados en los estatutos, leyes y programas educativos de la institución. B. Participar en asociaciones de padres. C. Comprender el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. D. Buscar y recibir orientación sobre la educación de los niños. Ley 30 de 1992, por el cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. El Congreso de la República decreta que las instituciones de educación superior deben ser un sumario indeleble que posibilite la mejora de las potencialidades del ser humano. Asimismo, manifiesta que este deberá ser un servicio público cultural inherente al objetivo social del Estado. No obstante, será rigurosamente
custodiado por la Suprema Inspección y Vigilancia de la Educación Superior para que se brinde un servicio de calidad y a su vez accesible. Ley 115 de 1994. La enseñanza es un proceso de formación constante, propio, cultural y social que se cimenta en una concepción exhaustiva de la persona humana, de su decoro, de sus derechos y de sus ejercicios. El Congreso General de la República ostenta esta ley que nos señala las medidas generales para regular la asistencia pública de la educación que efectúa una función social paralela con las insuficiencias e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Plan Decenal de Educación 2016-2026. Según el artículo 67 de la Constitución colombiana, la educación se consagra como un derecho fundamental. Desde el 2011 el país ha dado grandes pasos para que este derecho se reconozca y por eso se ha decretado la gratuidad educativa desde transición hasta el grado 11. Actualmente más de 8 millones de niños estudian de forma gratuita en Colombia. En educación superior también se ha dado un cambio positivo, ya que de cada 10 jóvenes, uno podía ingresar a la universidad. En el año 2010, 5 de cada 10 lo pueden hacer. Pero no se trata de ampliar los cupos universitarios, sino de implementar una educación de calidad, la cual pueda crear procesos de innovación que beneficie a las regiones. En Colombia, un estancamiento en este aspecto por cuestiones del conflicto armado, pero en este momento este sector ocupa el principal rubro de inversión para saldar la deuda histórica. Sin embargo, el reto continúa y es importante tener en cuenta que después del posconflicto se deben romper nuevas brechas tanto en la educación rural como en la urbana, ya que 2 de 10 graduados en áreas rurales lograban ingresar a las universidades. El Plan Decenal de Educación 2016-2026 es un plan que se basa en la ruta para que haya un plan de sistema educativo y económico de calidad, como también se centra en la resolución de conflictos, se centra en la equidad, justicia y el reconocimiento a las diferencias. Por eso uno de los principales atributos del plan es que sea incluyente y participativo. Ley 115 de febrero 8 de 1994. Ley General de Educación. Esta normativa faculta a todos aquellos profesionales de psicología educativa a intervenir en diversos campos, tales como familiar, personal, institucional, organizacional, educativo, social y comunitario, para trabajar de la mano de todo docente, estudiantes y demás promotores educativos. Esto posee diversos campos de acción para realizar un adecuado abordaje en todas aquellas etapas educativas relacionadas con los individuos en educación infantil, educación primaria, educación en necesidades especiales, educación secundaria, técnicas profesionales, formales y no formales. Teorías psicoaplicadas a la educación. Teoría conductual. La teoría conductual tiene como principales exponentes a Albert Bandura, al famoso Pavlov, a Joseph Watson, a Edwin Thorndike, entre algunos otros más. ¿Cómo se enseña? ¿Cuáles son los métodos de aprendizaje de esta teoría? Pues sus principales métodos de aprendizaje son el estímulo. O sea, el alumno es considerado pasivo totalmente y el docente es el autor del conocimiento. La adquisición del conocimiento es mediante la memorización. O sea, no garantiza asimilización de la nueva conducta, sino solo su ejecución. Es basado en el modelo, como ya lo dije, el estímulo-respuesta. Es el profesor el que hace los arreglos para enseñar, percibe el aprendizaje como mecánico y repetitivo. Es un modelo ya muy poco usado, ya que se entendió con el tiempo que no era la mejor manera de enseñar, ya que realmente aprendían algo y con el tiempo lo olvidaban. Teoría cognitiva. En la teoría cognitiva podemos tener entre los principales exponentes a Robert Garnett, a Lex Visconti, a John Dewey, a Jerome Browning, a Donald Broadbent, a Jan Pitts, entre otros más. ¿Cómo enseña esta teoría? Bueno, esta teoría se basa en fases o etapas que lleva a cabo la mente. O sea, se enfoca en la comprensión
y el papel del significado contra las aplicaciones memoristas, o sea, es todo lo contrario a la teoría conductual. Este mezcla los conocimientos previos con los nuevos que se van aprendiendo en clase. Estimula tanto memoria, percepción, atención, lenguaje, razonamiento, resolución de problemas. Es realmente una manera muy activa de enseñar. El maestro es un guía de forma relativa al el que da conocimientos, el que promueve habilidades cognitivas y autorreguladoras, promueve el desarrollo de las habilidades como tal. Y aquí el alumno es un sujeto activo, posee un conocimiento previo al cual le va dando nuevos aprendizajes muy significativos. Teoría humanista. La teoría humanista tiene como principales exponentes a Carl Rogers, a Erik Erikson, a Laura Combets, a Gordon Allport, a Abraham Maslow, entre otros más. La teoría humanista, ¿cómo enseña? ¿Cuál es su método? Bueno, la teoría humanista, tal y como lo dice prácticamente su nombre, es donde el alumno es apoyado emocionalmente, o sea, su deber como docente es apoyar al alumno a que se conozca a sí mismo para que así tenga un aprendizaje más óptimo y logre aprender muchísimo fácil, pero a su manera. Lo que hace el docente es ayudarle para facilitar el proceso de aprendizaje. Teoría constructivista. Entre los principales exponentes tenemos a Jean Piaget, John Dewey, Let's Be Concise, Hermann Brownett, David Atsuel. ¿Cómo enseña esta teoría? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su técnica? Bueno, esta teoría concibe el aprendizaje como un resultado de procesos de construcción personal de cada quien, de cada alumno. Cada alumno comparte sus ideas, su lluvia de ideas con sus compañeros, con sus docentes. Sus teorías son como debates, presentaciones, lluvia de preguntas, lluvia de ideas, ensayos, guías, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, en donde cada quien pueda intercambiar información y así llenarse de información nueva cada día, constantemente desde las perspectivas de las demás personas. A continuación vamos a hacer un repaso rápido de la secuencia de lo que es el rol estudiante frente al rol del docente. El estudiante aplica todas las pautas de enseñanza, donde él se convierte en un receptor pasivo para que a través de lo enseñado pueda reproducir ese conocimiento activo inducido a través de una actitud activa. Toda la capacidad del docente se ve aplicada a través del moldeamiento del individuo con orientaciones teóricas, métodos y procedimientos, donde lleva todo lo que sea un cuerpo acumulado de conocimientos. Todo esto posibilita enriquecer el sistema educativo y hace un enfoque metódico para que haya aciertos en el sistema de diferentes aspectos, apoyándose así en diversas escuelas teóricas de la psicología. Por otro lado, el estudiante también tiende a desarrollar una capacidad cognitiva que hace que todo su conocimiento se gradúe en un nivel más alto para que haga más efectivo el proceso de aprendizaje. Aquí el docente hace el rol de instructor de una manera muy importante, teniendo en cuenta los aspectos de enfocarse en que haya resultados en tareas precisas, pero aquí también pueden integrar dificultades para crecer y tener objetivos más amplios que determinen si se está dirigiendo a una consecuencia de ese conocimiento o no. Frente al rol del estudiante, se sugiere que entre otras cosas ellos puedan ser aprendices activos y entusiastas de su misma forma de aprendizaje. Y frente al docente, estos métodos de enseñanza pueden ser orientados con más flexibilidad para que la técnica de instrucciones pueda ser a través de trabajos grupales, a través de la creatividad y el autoconocimiento. El alumno también es un sujeto constructor de su propio conocimiento, es responsable de su aprendizaje y así entiende que está a través de un proceso donde tiene permanente actividad mental, no solo cuando descubre y experimenta, sino también cuando escucha al docente. Entonces entendemos que el docente se convierte en un facilitador y guía del estudiante para que organice y establezca
relaciones de todos estos a través de contenidos. A continuación nos damos cuenta de los roles específicos del psicólogo educativo y cómo utiliza diferentes modelos para aplicar en la educación. Primero entonces, el psicólogo puede utilizar varios y progresivos pasos para que el alumno tenga autocontrol propio y además tenga su propia iniciativa. Aquí es importante que logre establecer y mantener un ambiente calmado y lento y relajado. En este modelo vemos cómo se promueve la armonía y relajación física, mental y emocional. Se va a reducir la ansiedad y va a incrementar la sensación de control y poder que tienen las personas sobre sí mismos, incrementando la autoestima y que logren aprender a usar este método por sí solos para que incrementen su autoconocimiento. Podemos ver cómo se utiliza también la psicología cognitiva, donde el sujeto es un procesador activo de los estímulos. Estos estímulos obviamente tendrán un procesamiento directo, donde vemos lo específico de los procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Con este modelo podemos encontrar y ver adaptación, acomodación, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo y asimilación de conceptos a través de esa misma cognición. Si aplicamos también el modelo humanista, se señala que es necesario que los estudiantes comprendan desde sus propios puntos de vista, para que así se mejore la efectividad de la enseñanza. En este modelo encontramos la motivación, la experiencia, la empatía, la autoestima y las relaciones emocionales. También podemos encontrar la relación que hay entre los procesos cognitivos asociados y derivados de ese mismo aprendizaje. Aquí se ve incrementada la autoestima, las creencias nuevas de este mismo aprendizaje, una enseñanza efectiva y nuevos estilos de enseñanza. Agradecemos entonces su atención y su escucha a través de este nuevo aprendizaje y agradecemos también al docente por este nuevo conocimiento.